Ha venido incrementándose en los últimos meses la demanda de este combustible en el país en un 6%. Veníamos a tener 35.000 barriles día, pasamos en los últimos 2 meses a 37.000 barriles día, la expectativa para los siguientes meses es de 41.000 barriles día. Esto respecto a nuestra capacidad de producción es sencillamente a que vamos a tener que importar Yeta 1 del mercado internacional en unas cantidades entre 8 y 10% para atender esa creciente demanda. Esto se anuncia y se acuerda entre Ecopetrol y los mayoristas. Lo que sucedió en estas actuales circunstancias es que Ecopetrol advirtió a los mayoristas desde el mes de junio que no iba a tener los 37.000 barriles día que iba a requerir y vamos a estar en capacidad de producir 35.000. Esto antes de la contingencia de la refinería. Esto sucedió antes de la contingencia de la refinería. Ninguno de los mayoristas levantó la mano para decir necesito que importen para suplir mi demanda, y ahí es donde se genera seguramente el déficit de estos días para atender el 100% de la demanda de Yeta 1 en el país. Esa es la realidad. Ecopetrol desde octubre a diciembre de 2022 no ha importado un solo barril de Yeta 1, allá importó 345.000 barriles. Más bien, en los últimos meses del año anterior y los 2 primeros meses de este año exportamos entre 3 y 3.5 mil barriles día de Yeta 1. No hemos importado desde entonces un solo barril. Vamos a importar, como ya lo mencioné, desde el fin de esta semana debe estar ingresando unos 100.000 barriles día. Vamos a hacer otra importación de otros 150.000 barriles día a mediados de septiembre para asegurar el 100% de la disponibilidad que ya anuncié vamos a tener a partir del 1 de septiembre. Primera pregunta es si de pronto ya se tiene establecido cuál fue específicamente esa falla técnica y qué la pudo haber ocasionado en la refinería. Y 2, cómo garantizarle o decirle a las aerolíneas en particular que garanticen los vuelos para todos los colombianos, para todas las personas que lo tomen, ya que como lo decían, pues algunas aerolíneas han dicho que no operarían, por ejemplo, en algunos aeropuertos, principalmente Costa Caribe, que dicen que es donde más está afectado, si bien ustedes dicen que igual se les garantiza el abastecimiento del combustible en el porcentaje adecuado. Muchas gracias. Sí, la razón técnica de la falla presentada en el blackout, este es un apagón pleno de las instalaciones eléctricas de todo el complejo industrial en la refinería de Cartagena, se debió a un cortocircuito en uno de los aisladores de algo que se conoce como un bushing. Esto es un buje que interconecta 2 de las barras que recepcionan la generación de toda la planta. Son 3 turbinas de gas y 4 turbinas de vapor. A estas 2 barras se conecta, el aislador se quemó y por eso se presentó la falla. Es la tercera vez en la historia de Reficar recientemente, desde el 2019 en el 23 y ahora que se presenta este tipo de falla que trae como consecuencia la no disponibilidad de fluido eléctrico para las 35 unidades que componen este complejo. Eso ya se resolvió, hay una falla técnica ahí, estructural en el diseño de la subestación eléctrica que vamos a tener que reparar en los próximos años. Respecto de la disponibilidad, como ya lo dije inicialmente, nosotros estamos en capacidad de producir hoy hasta 37.000 barriles día de Yeta 1, 13.000 en la refinería de Cartagena, 24.000 en la refinería de Barranca, y lo que hemos asegurado es la disponibilidad prácticamente de esta semana a la otra del 100%. Hoy estamos en 95% de nuestra obligación contractual. La semana entrante estaremos en el 100% de disponibilidad de nuestras nominaciones que hacemos con los mayoristas. Pero es bueno decir que prácticamente en Bogotá se consume el 65%, estamos hablando entre 21 y 23.000 barriles día de este combustible para la aviación. En el norte, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, estamos hablando entre 5 y 7.000 barriles día, y el resto del país se alimenta desde Barranca Bermeja a través de nuestros poliductos. De modo que hoy el reporte que yo tengo, discúlpenme, reciente de hoy, en Bogotá hoy tenemos una disponibilidad de 140.000 barriles de Yeta 1
cuya, en la medida en que se utilice, capacidad aguantaría para 7 días. En la zona central, esto es Medellín, estamos con 4.000 barriles de Jet A1 que alcanzan para 2 días, y en el este, en Cali, 20.000 barriles que alcanzarían para 18 días, y en el norte, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, 7.000 barriles que alcanzan para un día. Aquí hay un problema asociado a la capacidad diaria que tiene, entonces se va rotando esos 7.000 barriles día, pero esa es la disponibilidad que tenemos aseguradas a hoy, que suman más de 163.000 barriles día Jet A1 disponibles para atender la navegación aérea. Del precio. Entonces, hoy un barril de Jet A1 producido en Colombia tiene un costo de $94.5 el barril. La importación de la que se ha hablado es equivalente al 8 o 10% de la demanda que vamos a atender en los próximos días, es decir, los 37.000 barriles día. Esa importación debe estar del orden de los 2.500 o 3.000 barriles día y va a costar unos $104 o $105 el barril, por el efecto de que es cerca del 8% de la demanda importada que vamos a tener, más bien con importación, pues el impacto tendría que ser marginal sobre el precio final del combustible para las aerolíneas, y por eso no debería tener una implicación grande en el costo del mismo al usuario final. Hoy para el país, la producción de combustible de aviación en Colombia es insuficiente a nuestras necesidades. Debemos plantearnos una ampliación en Reficar, o la línea de trabajo del gobierno es migrar hacia otro tipo de combustible en aviación. Bueno, como lo mencioné, el incremento, y esto es una buena noticia, que se esté necesitando más combustible, porque es más aerolíneas que están llegando, que están haciendo sus operaciones. Quiere decir que ha venido y ha entrado y ha ingresado y ha salido muchas más personas de lo que antes lo hacían. Esto es una muy buena señal. Ya hemos dicho hasta dónde llega nuestra capacidad propia de producción en las 2 refinerías, 37.000 barriles día, eso es lo máximo que podemos producir. Demandas por encima de ellas implican importar, y ya se están haciendo las importaciones. Sí hay una migración hacia futuro, estamos pensando en SAF. SAF es combustible sostenible de aeronavegación, y eso implica una mezcla importante de un combustible a partir de biocombustibles o de combustibles sintéticos que permitan una mezcla adicional y con ello una mejor calidad. Algunas aerolíneas han venido diciendo: si ustedes producen SAF, nosotros podríamos ingresar al país a adelantar operaciones, y eso es lo que estamos desarrollando ya en las 2 refinerías para poder, a partir del año entrante, tener una producción inicial de unos 5.000, 8.000 barriles día de combustible de navegación sostenible. ¿Serían adicionales a los 37.000 de hoy? Son adicionales y son SAF.